Buenas noches a todos los hermanos gnósticos, hermanas gnósticas, a los amigos y simpatizantes del conocimiento de la gnosis. Es de mucho agrado volver a conectarnos aquí, aprovechando de todos estos espacios que nos ha dado este problema del coronavirus que nos tiene arrinconados a todos. Pero bueno, no hay mal que por bien no venga. Y ojalá que esto que está sucediendo en todo el planeta, en todas las latitudes, nos sirva a nosotros de experiencia, que nos sirva de hacer reflexiones y darnos cuenta que estas cosas suceden cuando no se está haciendo lo correcto, como que la humanidad equivocada. Y vienen estos torbellinos de plagas que tampoco no son de casualidad. Esto ya ha sucedido en otros tiempos y siempre las recurrencias serán dolorosas. A mí me llamaba la atención cuando el maestro Samael, nuestro avatara, nuestro patriarca inmortal, en algunos libros y en los mensajes que él nos fue dejando, decía que a la humanidad todavía le faltaba sufrir más. Pues es increíble que el sufrimiento purifica. Cualquiera puede decir que yo estoy hablando con contumacia. No, absolutamente no. No, lo que a nosotros nos va a tocar es tomarnos la molestia de revisar si lo que estamos haciendo está calificado de excelencia, regular o malo. Estamos actuando mal. También me gusta de un libro apócrifo del apóstol San Juan. San Juan, un ser sabio, inmortal, un Cristo que creo que la humanidad no alcanza a entender eso, porque lamentablemente los dogmas programan la mente de los seres humanos y entonces nos hablan de lo único, porque no conocen cómo funciona el universo, cómo se dan las razas, las subrazas, cómo se dan las culturas, cómo es eso de que generaciones vienen y generaciones se van y vuelven generaciones. Entonces hay un desconocimiento de las leyes que a nosotros nos gobiernan y esa es una de las razones. Violamos las leyes de la naturaleza. La violación de las leyes de la naturaleza es contra natura y es contra el Creador. De manera que estamos enmarañados, estamos enredados. Entonces necesitamos, en este momento, a pesar de todas las religiones y todos los grupos religiosos que haya, hace falta
más pragmática, que nosotros estudiemos las Escrituras sagradas y, como dice el predicador, que las escudriñemos, porque a nosotros nos parece que allí encontraremos la verdad. Y eso es verdad de Dios, eso es verdad del Padre. Nunca los seres que nos han antecedido a nosotros, los primitivos, escribieron cosas que no fueran útiles para el futuro de las generaciones y de las humanidades. Y en este libro apócrifo dice el apóstol sobre el sufrimiento, porque nosotros sufrimos por todo. Ese es un trauma, el sufrimiento. Y el sufrimiento tiene acepciones, tiene derivaciones, pero eso no lo comprenden ni los psiquiatras, ni los psicólogos, porque eso, lo ideal es que nosotros conozcamos nuestros problemas, nuestras debilidades, nuestras fragilidades, y que nosotros podemos, como el ave fénix, resucitar de nuestros propios problemas, de nuestros propios errores. Y eso se llama reconciliación. Es reconciliación con el Cristo vivo, ese que hace palpitar nuestros corazones. Entonces, el predicador dice que si hubieras aprendido a sufrir, tendrías el poder de no sufrir. Y dice, aprende pues a sufrir para no sufrir. Eso parece que fuera un trabalenguas. No, no es un trabalenguas. Es simplemente que ahí hay un contenido para nosotros que es la comprensión. Cuando nosotros tenemos un sufrimiento por errores, por orientaciones no correctas, entonces, si somos reflexivos, porque la reflexión no es propiamente ni del cerebro ni de la mente, la reflexión debe llegar a nuestro ser. Y en esa reflexión podemos nosotros encontrar una luz, un estado de conciencia, y reconocer y aceptar que nosotros hemos creado el sufrimiento por la suma de errores. Entonces venimos sumando errores y más errores. Y eso pues ha sido tóxico para lo que llamamos nosotros la felicidad, el bienestar. Pero a veces también parece que el ser humano como que disfrutara con el sufrimiento porque metió el pie hasta la rodilla y después vuelve otra vez, ¿no? Y otra vez, y otra vez, y no aprende. Nosotros los que estudiamos la gnosis, alabado sea Dios Cristo íntimo, alabado sea nuestro guía espiritual, nuestro Padre de la Iglesia, amado de nuestro Señor Jesucristo, el avatar Samael. Gracias a ese ser estoy yo aquí sentado esta noche como misionero y como con alguna autoridad para orientar por testimonio, porque todos hemos sufrido, pero hemos ido corrigiendo el sufrimiento. El sufrimiento se corrige observando nuestro día a día
y autoobservándonos lo que nosotros estamos haciendo bien o no lo estamos haciendo correcto. Entonces, el conocimiento de la gnosis se va convirtiendo en una sabiduría para uno. Sale de estudiar los libros, pasa a las prácticas y eso da un despertar. Y si profundizan más en los factores de la fe, de morir en defectos, de nacer de nuevo, de servir, de ayudar, de amar, es algo maravilloso. Y eso lo podemos ir haciendo poco a poco, pero sin dejar de hacerlo. Y siempre tendremos el auxilio de nuestros amados maestros de la Logia Blanca, los que dirigen a la humanidad, los que se lo permiten, porque hay gente que no permite que recibir esa guía. Entonces hay, como se dice, el enfermo, y los enfermos se ponen más graves. De manera que lo que estamos nosotros viviendo ahora, la gnosis, el conocimiento, nuestros guías espirituales tienen la claridad de dónde está la causa. Y si nosotros vamos encontrando las causas, las cosas como deben de ser, no, pero sí cada día mejorar lo que hacemos, y eso nos da a nosotros bienestar, nos da salud, nos da una buena relación con el prójimo, y aprendemos nosotros a querer a los demás como son, sin criticar, simplemente es así, ella, él es así, ellos son así, entonces aceptarlos. Eso se llama comprender. Cuando uno comprende puede querer a los demás, cuando no comprende rechaza, desecha, y eso no es fructífero para una persona que esté en un proceso de revolucionar sus maneras de pensar, de sentir y de actuar. ¿Quién va a creer que amando al prójimo y cumpliendo la ley uno crece como ser humano? Son cosas sencillas porque son de sentido común, y esa es la forma como enfocamos nosotros el conocimiento. Bien, estoy muy agradecido por los que se conectaron aquí con este misionero, y también muy agradecido con mi sacerdotisa, con mi Jackie, que es mi bebé, que me ayuda en estas cosas de tecnología. De manera que gracias a ella también puedo estar aquí haciendo este conversatorio con ustedes, que no es una conferencia, es un conversatorio reflexivo, esa es la idea. Se habla mucho de la palabra Semana Santa, pero realmente eso tiene agregado muchas cosas que son dogmas, ¿no? Porque la Semana Santa en sí misma tiene que ver con el lavatorio de pies. Es una ceremonia que es milenaria. El lavatorio de pies es una ceremonia primitiva, pertenece a las religiones arcaicas, de manera que eso no es nuevo. Y el lavatorio de pies tiene una parte que es oculta, y esa parte oculta es sabiduría, porque una cosa es la palabra oculta, otra cosa es qué hay de esa palabra oculta, qué hay atrás de esa palabra. Entonces,
Tanto el Nuevo Testamento como el Antiguo Testamento tiene la doble palabra. Y si nosotros nos vamos purificando, limpiando de los errores, de los defectos, entonces nuestro ser nos puede ayudar a leer y darle una lectura lógica, darle una lectura en que nosotros estamos haciendo lo que estamos haciendo, no porque lo dijeron, no porque lo escribieron, sino porque yo lo comprendo. Y ahí es donde viene la fe. La fe es la certeza, la seguridad de que eso es así. ¿Por qué? Porque yo he ido buscando la vivencia. Tú has ido buscando tu vivencia y debes de seguirla buscando. Entonces con eso se convierte en un fundamento, en una base. Que muchas veces preguntan, bueno, ustedes dicen que son gnósticos, y eso, ¿basados en qué ustedes son gnósticos? Bueno, sencillo. Nosotros tenemos unos factores que que han sido decretados por la divinidad, los vamos aplicando y poco a poco vamos viendo los resultados. Fíjate tú que el conocimiento es sencillo, pero nosotros, como estamos tan enredados mentalmente, con dudas y temores y cosas, entonces así no puede entrar un conocimiento nuevo. El mismo Evangelio dice que no se debe echar vino nuevo en odre vieja. Es decir, necesita uno cambiar la mentalidad para poder recibir un conocimiento, examinarlo, ¿no? Investigarlo y ver si eso tiene una lógica elemental, si tiene una lógica formal, si tiene una lógica superior y si aguanta una lógica trascendental, es decir, que es algo muy objetivo. Entonces nosotros no andamos, como se dice, dando palos en el aire, no. Nosotros sabemos por dónde vamos y para dónde vamos. Todos debemos aprender de dónde vengo, para dónde voy, cuál es mi origen, por qué estoy en este mundo. Esa respuesta la necesitamos y las tenemos. Y hay un día en la Semana Santa que se le hace fiesta a ese estar aquí nosotros y del por qué estar aquí. Pero necesitamos nosotros ampliarlo, estudiarlo, aplicarlo, vivirlo y con la intuición de nuestro Padre transmitírselo a nuestros amigos, a los vecinos, a la familia, porque en la familia hay mucho problema. Todo lo que la gente llama corrupción está en la sociedad. Y hay formulaciones para hacer las correcciones de la corrupción que hay en la sociedad en una forma escandalosa. Sí la hay. Los tres factores de la revolución de la conciencia es la ética de un gnóstico que sea serio, de un gnóstico que sea revolucionario, de la conciencia. Entonces, tres factores: morir, nacer y servir, es la ética gnóstica. Y existe la doctrina, existe la filosofía, existen todos los valores para nosotros escudriñar, investigar, practicar y tener la vivencia. Pero es cuestión de darle asunto a algo que nos va a ayudar a buscar nuestra libertad, ser libres. Ya lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Solo la verdad os hará libres.
y la humanidad es contraria a la verdad. Todas esas cosas nos deben de llevar a la reflexión. Decía que el maestro Samael, a pesar, digámoslo así, que es un ser de fuerza, porque es marciano, además de eso, es un ser de amor, y eso se necesita para uno ser combativo con uno mismo, ser fuerte para confrontar las debilidades, las pasiones desenfrenadas. Entonces necesitamos fortaleza interior, fortaleza espiritual, fortaleza psicológica. Y de ahí surge el amor, porque uno se va sensibilizando. Y esa sensibilidad es un magnetismo del amor. Las personas que son duras, ásperas, desapacibles y no corrigen esas conductas, les queda difícil por lo menos querer, aceptar, decir un te quiero, dar un abrazo, por la pobreza de amor. De manera que la gnosis es innegociable en el sentido del amor para nosotros. El sendero para llegar a seguir los pasos de nuestro Señor Jesucristo es el amor. Pero eso no surge así porque sí. Necesitamos hacer un trabajo. El maestro Samael dice que la humanidad está distraída. Él lo dice con otras palabras. Él dice que a la gente lo único que le interesa es el dinero. Y es el que es más fácil coger un rayo que coger dinero. Pero bien habido. Entonces uno se pasa la vida arañando por el pan de cada día. Bendito Dios que por lo menos tengamos que comer, que vestir, donde vivir, y los que pagamos renta, con qué pagar la renta. Pero luchar por conseguir dinero sin hacer méritos, eso es muy difícil. Entonces, el ser humano está enredado en ese tema del dinero. Hasta los mismos capitalistas, los que son ricos, ellos viven enredados en el dinero. Y enredados los que no tenemos capital, pero no debemos dejarnos enredar. Tenemos que aprender a vivir y a producir para llenar nuestras necesidades, pero tenemos que ir haciendo reconciliaciones, porque uno pide y pide y pide y todo cae en el vacío porque no estamos haciendo méritos. Entonces para recibir tenemos que dar por lo menos respeto a los demás, querer a los demás, ser responsables, tener esas conductas es lo que nos ayuda a recibir y aprender a dar. De manera que él se preocupó mucho cuando tenía su cuerpo físico o cuando eres un inmortal, porque creó sus cuerpos especiales. Nuestro Samael no ha muerto, es un inmortal. Pero él se preocupaba mucho de ver cómo los seres humanos, en las condiciones que vivían, en la forma de cómo reproducirse como seres humanos, y que lo único que buscaban era la diversión, y otros tener poder, y otros tener prestigio, pero a la hora de la verdad eran lo que él calificó humanoides, pero a nadie le va a gustar
que le digan usted es un humanoide. Eso lo estoy diciendo yo aquí, pero no se lo estoy dedicando a nadie, ni tampoco se lo dedicamos a nadie. Entonces tenemos que hacer una diferencia entre lo que es un ser humano, humanizado, un ser humano tolerante, un ser humano compasivo, un ser humano de valores que tiene para compartir. Y existe el humanoide, que es una persona peligrosa, es un inhumano, es lo contrario de ser humano. Sí podemos ser seres humanos, pero tenemos mucha agresividad, y esa agresividad viene del yo, viene de los egos, de la ira, del odio, etcétera, etcétera. Todo eso nosotros tenemos que desenmascararlo y buscar nuestros factores de fe para que nos ayuden. Son formulaciones y cada uno debe profundizar más. Hay gente que quiere que cuando el misionero hable de milagros, hable de magia, esa cosa, eso yo no lo entiendo. Yo, en lo personal, lo que quiero es mi autorrealización íntima de mi ser. Eso es mi anhelo, mi anhelo. Y eso lo vengo trabajando, lo seguiré trabajando hasta el último día de mi vida que tenga respiro. Porque, ¿qué más hacemos aquí? Comer, dormir y fastidiarle la vida a los demás, cuando hay otros espacios en los mundos superiores para llegar a vivir con felicidad. De modo que la batalla, muy preocupado siempre de cómo mejorarnos, ayudarnos a nosotros. De manera que esa inquietud la tenemos sembrada los hermanos que tenemos liderazgos en los santuarios, en los templos y demás, de ayudar a ver cómo nosotros nos enderezamos y ayudamos a otros a coger el camino del bienestar y de la felicidad. Me pareció oportuno que hoy jueves 9 de abril del año 58 de la era de Acuario, del Cristo Rojo de Marte, nosotros habláramos un poco porque el tema de la Semana Santa y los procesos son temas de mucha historia, y eso ya cada uno tenemos que interesarnos, pero sí encontraremos mensajes concretos, entendibles, como es el caso del lavatorio de pies. El lavatorio de pies es una ceremonia, no es un ritual, es una ceremonia. Y tiene también un significado oculto, porque nosotros caminamos con los pies, pero no sabemos qué hay debajo de los pies. Y resulta que el ir y venir de nosotros, como retorno y recurrencia, y como encarnación, los recuerdos van sumando en la planta de los pies. Porque uno dice, bueno, ¿y ellos cómo saben que yo ya llevo 108 existencias? Eso para los maestros iluminados, como decimos en el argot callejero, eso para ellos es chicha. Ellos saben dónde están las idas y venidas y todas las cosas que nosotros hacemos. ¿Por qué hacen eso ellos? Porque quieren ayudarnos. Entonces, el lavatorio de pies realizado por un obispo o por un sacerdote que transmute la energía creadora y que no derrame, que no pierda la energía
ni practique adulterios, es un iniciado, por regla de 3 simple y por regla de 3 compuesta, es un iniciado. Porque la iniciación nace del trabajo de los factores de morir en defectos, de nacer de la energía creadora y ser un servidor del Padre, de la Logia Blanca y de la humanidad. Eso, todo sacerdote, toda Isis, todo hermano obispo, todo arzobispo debe tener esa claridad. Entonces nosotros necesitamos iniciados. Se están gestando, sí. Hay hermanos y hermanas gnósticas que se están gestando como iniciados y como iniciadas. ¿Y cuál es la garantía de nosotros para la iniciación? La castidad científica. De modo que lo que nosotros estamos hablando aquí, de una manera sencilla, está en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento. Pero tenemos que hablar en este lenguaje, porque el que nos formó a nosotros y nos dio la enseñanza, nuestro avatar Samael, él decía, tienen que tener palabras para el pueblo, para que el pueblo entienda. Pero hay hermanos que les gusta hablar en sánscrito, en hebreo, y no sé qué cosa, y no sé qué más. Y entonces, fuera de estar complicados, vamos a complicar a los demás. No. Tenemos que ser sencillos en la palabra y poder llegar al mensaje. De modo que en el lavatorio de pies, como lo hizo aquí nuestro Señor Jesucristo con sus discípulos, porque Él, al lavarle los pies a ellos, nuestro Señor Jesucristo sentó en una cátedra. Y en esa cátedra Él dio la enseñanza. Porque Él dijo que antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre. Esto es interesante ahí, porque el mundo físico es un espacio que se creó para que los seres humanos crecieran, se desarrollaran y fueran ricos en espíritu. Entonces han venido profetas, han venido avataras, seres, a traernos mensajes, pero algunos los han matado, los han asesinado, con otros se han burlado, entonces no aceptaron la palabra. Eso está pasando ahora mismo. En este momento son muy pocas las personas que escuchan la palabra y la hacen. Y esa palabra es Cristo. No hay otra palabra. El Cristo. Entonces nuestro Señor Jesucristo hizo un gran recorrido por Asia, por África, estuvo por Europa también, porque estuvo en España, estuvo en Egipto. Y al final de cuentas, Él fue instruido por los esenios. Nuestros hermanos esenios son gnósticos, tampoco han muerto, todavía quedan esenios por algunas latitudes del planeta y otros desencarnaron, pero fueron los esenios los que le dieron la enseñanza a nuestro Señor Jesús de Nazaret, que posteriormente, por su trabajo, se convirtió en nuestro Señor Jesucristo, el Sol, Dios. Eso es Él.
De manera que Juan el Bautista, el que escribió lo que era el verbo, lo que era la palabra, un ser cargado de amor inmortal que vive en los mundos superiores. Juan el Bautista, imaginen ustedes que él, cuando bautizó a nuestro Señor Jesucristo, ya Juan era un Cristo. Y Juan era o es esenio. No era, es, porque él tiene la sabiduría de los esenios, Juan. Y otros apóstoles, pues eran de otras aldeas, porque los apóstoles eran seres sencillos, pero muy piadosos, pero no como los esenios, porque los esenios vivían en aldeas y otros que no eran esenios, pero vivían en las aldeas, ellos los llamaban a ellos los perfectos, porque eran seres que solamente se dedicaron a su realización, eran agricultores. Habían en ese tiempo en Palestina, se aproximaban unos 4.000 o 5.000 esenios, pero gnósticos, discúlpeme la palabra, no de pacotilla, gnósticos. Y ellos luego reconocieron a nuestro Señor Jesucristo como el Mesías. Esa es una historia muy bonita. Entonces dice que sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pase de este mundo al Padre, esto se dio en el Gólgota, porque el Padre que está en secreto de cada uno de nosotros está en los cielos, y los cielos son regiones purificadas donde no hay mancha, donde no hay pecado, donde solamente es la luz, la eternidad y la felicidad. Porque nosotros no debemos trabajar para ser aspirantes y algún día, después de Mahambaltaras y de auroras, logremos realizarlo y querer volver aquí a este planeta, pues es el colmo, como que nosotros necesitamos despertar anhelos. Si no hay anhelos, no vamos a hacer nada, no ambiciones, no codicias, nada de querer poderes ni cosas, eso va llegando, porque dice que buscar el reino de Dios y lo demás vendrá por añadidura. Eso no lo digo yo, eso lo dice mi Señor. Entonces, cuando él dijo que la hora había llegado, entonces ya se fue al Gólgota, lo llevaron al Gólgota, y allí él fue crucificado, porque no quiero toda esta historia, porque nos amanecemos. Vamos hasta el Gólgota, y allí fue crucificado. Nuestro Señor Jesucristo no fue producto de un complot, como dicen por ahí algunos que hicieron las traducciones, ¿no? Eso no fue un complot. Nuestro Señor Jesucristo, todo lo de Él estaba escrito, pero hay gente que como no entiende eso, se dice, ay, y vino Judas y lo vendió por 30 monedas de plata. Ese hombre es un infeliz, debe estar en los infiernos. Y dicen un poco de bobadas, discúlpeme la palabra. Judas, así de paso les digo, que es un iluminado y trabaja en lo que llamamos nosotros los mundos inferiores, salvando almas. Imagínense ustedes. ¿Por qué? Porque para él no hay noche ni hay día. Es un ser absolutamente despierto, Judas. Y Judas nos mostró a nosotros
y lo mostró él ahorcado, diciéndonos de que había que ahorcar al ego, al egoísmo, a los yoes, a los defectos. Ese fue el papel de él. El papel de Pedro fue enseñar todos los misterios del sexo. Y el papel de Juan, la perfección, la necesidad de la perfección. Por ahí dicen que María Magdalena se recostó ante nuestro Señor Jesucristo, puso la cabeza. No, era Juan el Bautista. En esa cena, pues había que comprobar de que sí estuvo María Magdalena. María Magdalena es una maestra de maestras de misterios mayores. María Magdalena es una mujer perfecta como maestra. Pero en la cena no fue que la excluyeron, ¿no? Simplemente nuestro Señor Jesucristo escogió 12 apóstoles. Y eso tiene un significado también, que es esotérico. Esa es la razón por la cual decía este misionero que la Semana Santa es sabiduría oculta, que es iniciaciones menores, mayores y el nacimiento. O sea que para nacer como un resurrecto, que hay maestros y maestros que han resucitado, eso ha sido un proceso, no de una existencia, no de una venida y ya está. No, eso viene de muchísimas noches, de muchísimos pralayas, trabajando para la perfección, para la resurrección, convertirse en seres encarnados y reencarnados. Es algo admirable para nosotros. Qué cosa tan inmensa para nosotros tener esa clase de guías con esa sabiduría. Muchas veces se piensa que porque uno lee un libro esotérico y se lo aprende de memoria, ya con eso es sabio. No, tenemos que distinguir, repito, el conocimiento de la sabiduría. Eso es diferente. Entonces dice que cuando él pasaba de la tierra a los mundos internos, era el encuentro con el Padre. Entonces cuando él fue crucificado, el Padre estuvo presente. No es como dicen que nuestro Señor Jesucristo, cuando tuvo esa muerte relativa, porque él nunca murió, absolutamente no murió, porque él tenía cómo sostener una vida interna, que había creado su cuerpo astral, su cuerpo mental, su cuerpo causal, su cuerpo de la voluntad, su cuerpo del espíritu. O sea, nuestro Señor Jesucristo es Dios, y Dios no murió nunca, por eso Él resucitó. Ese es otro pasaje bien bonito de la Semana Santa, sin tantos lamentos, ni tanta sangre, porque a nosotros nos mostraron un Jesucristo todo sangrado, y como dicen por allá en la sierra, nuestros hermanos de la sierra, hecho leña. No, el Señor Jesucristo siempre, desde que nació hasta que pasó más allá, por su misión, por la misión que él cumplió, ha sido un varón en toda la extensión de la palabra. Pero no sé, eso nunca a nosotros nos lo dijeron. Nos llenaron de dogmas, de fantasías y cosas. No, la gnosis es concreta. La gnosis es pam, pam, vino, vino. Para que no andemos con vueltas y que, como dice el predicador, que cuando yo vuelva no van a decir que eso no había, que eso nunca se sabía, que nadie lo dijo, nada. Ahí no hay pretextos ni cosas raras. La palabra está dada. Y dice Santiago que el que recibe la palabra y no la hace es como el que se mira en un espejo
y da la vuelta, no ha pasado nada. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Nuestro Señor Jesucristo crucificado, que el Padre vino y Él lo vio a Él y le dijo: Padre, ¿cómo me has glorificado? En ese momento el Padre acogió al Hijo. Oigan bien, por eso era que Él decía en las prédicas: yo y mi Padre somos uno solo, y el que me ve a mí, ve a mi Padre. Nuestro Señor Jesucristo sabía, a conciencia absoluta, de su misión y hacia dónde iba. De modo que esto no es de lamentos ni nada. Nuestro Señor Jesucristo es el maestro de maestros. Nuestro Señor Jesucristo ha entrado al absoluto y ha vuelto a salir. Nuestro Señor Jesucristo es un Elohim. Es un ser que ilumina nuestra galaxia. Él es la luz del mundo. Él. Yo quiero hablarles de la grandeza de Él, para que nuestros hermanos gnósticos, nuestros amigos, nuestros simpatizantes, sepan que Jesús, el Cristo, el Salvador del mundo, el Mesías, el maestro de todos los maestros en esta aurora. Entonces, estos hermanos apóstoles tuvieron el alto honor, aun cuando no todos estaban preparados, de recibir el lavatorio de los pies. Entonces, en esta parte, cuando Él pasó allá, más allá, el sepulcro donde a Él lo introdujeron, Pedro al día siguiente fue a ver y estaba vacío. Dice que solamente había lienzos ahí adentro, pero que Él no estaba. Las santas mujeres, o sea, maestras de maestras de los mundos internos, mujeres, sacaron su cuerpo de allí, del sepulcro, de ese lugar donde lo habían él sepultado, y el cuerpo lo pasaron a estado de Gina, le curaron las manos, le curaron los pies y todo, porque eso sí pasó así. Sí, él fue perforado en las manos y en los pies. Entonces se dio la resurrección. Entonces el jueves fue el lavatorio de pies. El mismo jueves se hizo la cena. ¿Y qué dice nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué le dice a los apóstoles en la cena? Dice que cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla el reino de Dios. El reino de Dios era el encuentro que Él sabía hacia dónde iba, y Él iba a encarnar al Padre y el Padre encarnaba a su Hijo. Imagínense ustedes. Entonces, habiendo tomado la copa, o sea el cáliz, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Es decir, prácticamente Él no necesitaba de comer más ni tomar más, ya estaba prácticamente listo en su resurrección. Entonces dijo, tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio diciendo: este es mi cuerpo, que por vosotros he dado, haced esto en memoria mía. Vean, hermanos, vean, amigos, los que asisten a la Eucaristía,
a la misa gnóstica pública, que cuando nosotros recibimos la unción es un hecho cósmico. Ahí es otro de los casos en que necesitamos nosotros, los sacerdotes, necesitamos a los obispos, profundizar más y más con la castidad, porque tenemos la responsabilidad de hacer esta remembranza de este legado de nuestro Señor Jesucristo. Y esta ceremonia de recibir el pan y el vino tampoco es nueva, porque creo que algunos hermanos han estudiado, han leído, ¿no?, cuando Moisés recibió la bendición del Santísimo Melquisedec. Ya sabemos ustedes, hermanos, de que Melquisedec es el genio de la tierra. Melquisedec es un inmortal. Entonces, Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, también sacó pan y vino y lo bendijo diciendo: bendito seas, Abraham, del Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra. Bendito sea el Altísimo, que entregó tus enemigos en la mano y le dio a Abraham diezmos de todo. Es decir, prácticamente nuestro padre Abraham recibió una investidura de todos los valores que puede recibir un ser. Entonces, nuestro padre Abraham es un Dios, y por eso es que a él le decían el Calí. Los discípulos le decían el Calí y decían que él era el escogido porque él era el amigo de Dios. Así lo calificaron. De manera que nos damos cuenta que en el Antiguo Testamento también se entregó la potestad del pan y el vino, del símbolo que tiene y cómo son los valores que hay. De modo que la Eucaristía, si nosotros estamos despiertongos en el momento en que vamos a entregar el pan y el vino, en que antes de eso hacemos la bendición y aplicamos las palabras que deben de ser, esa unción entra al organismo, al cuerpo, y si luego los átomos crísticos se dispersan y entran al organismo del que recibió la unción. Bien dice el maestro Samael, que el que rechaza la unción, el pan y el vino, es de otro color, para no decir otra cosa. No es de la logia blanca, porque no entiende. Entonces, por esa razón, nosotros debemos de tener mucha claridad de toda esta simbología para explicarla de una manera sencilla. Así pues, mis queridos hermanos, que el lavatorio de pies, San Juan, ¿no?, en el mensaje que da San Juan, todos los mensajes que recibieron los apóstoles fueron de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo en sí no escribió, Él fue entregando toda su sabiduría a sus apóstoles para que ellos plasmaran las Escrituras. Eso debe quedarnos nosotros claro. Entonces, en el lavatorio de pies se dio algo interesante. Fue cuando Pedro dijo que él sentía, pues, de que no era digno de que nuestro Señor Jesucristo le lavara los pies. Entonces él le dijo que si él no se lavaba los pies, le respondió nuestro Señor Jesucristo, dice: lo que yo hago
tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Entonces Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. ¿Por qué? Porque que lava y quita y borra los pecados, los errores de nosotros, es el Cristo. Y el Cristo está en la sustancia crística, en los átomos crísticos. Por eso la importancia que tiene el trabajo del arcano, la magia sexual amorosa, cuando hay la conexión del macho con la hembra, varón de una mujer y mujer de un solo varón, esos átomos inmediatamente se liberan y empiezan un proceso de la formación de Cristo en ese iniciado. Por esa razón fue que el apóstol San Pablo, en la medida que él practicaba su magia sexual y practicaba la castidad y era reverente ante esa enseñanza que le había dado nuestro Señor Jesucristo, él fue creciendo y se cristificó. Pablo se cristificó y Pablo llegó a decir, siento que ya no soy yo el que vive en mí, sino Cristo. Y luego le digo a su comunidad que él no dejaría de sufrir dolores de parto hasta que el Cristo lo hubiera formado en cada uno de ellos. Entonces, ¿qué pasa? Que cada existencia que nosotros tenemos en este mundo, en este planeta, es una oportunidad. Por esa razón, cuando pasan los ciclos de recurrencia, de ir y volver, volver y ir, eso tiene su límite. Después de 3000 ciclos de oportunidades, entonces hay que liberar la esencia. Entonces hay los dos caminos: o libero la esencia por comprensión mía, o me voy a lo que se llaman los infiernos hasta que se desintegra todo y allí se libera la esencia. Entonces hay esencias que son triunfantes y hay esencias que son fracasadas. Las esencias triunfantes, esas van a entrar en bodhisattvas, las triunfantes, porque tienen valores. De manera que nosotros tenemos que convertirnos en ganadores, y yo creo que ya como perdedores, cada uno debemos decirle al Padre: Padre mío, Señor mío, Dios mío, Madre Divina Kundalini del amor, yo quiero que esto ya termine, que basta esto, porque esto me causa sufrimientos, porque sé que esto no es así. Pido el auxilio, la ayuda de los mundos superiores de conciencia. Y dice el Padre en secreto: clama a mí y yo te contestaré. Él da respuesta. Y llegará el día en que tendremos los testimonios de acuerdo de la obra que nosotros vamos realizando. Por esa razón es que las iniciaciones son pagos. Las iniciaciones no son regalías, son pagos para aquellos hermanos que hacemos un trabajo. Ya hemos dicho que son 9 iniciaciones menores y 9 mayores. Cuando llegamos a las 9 menores, entonces ahí recibimos un chelado y entramos a las iniciaciones de fuego, a la primera iniciación. Allí se hace un trabajo y luego viene la calificación, que eso no es de hoy para mañana, porque hay que seguir muriendo y muriendo, porque si no hay muerte, tampoco puede haber lo que llamamos en el esoterismo, no hay nacimiento. Cada que un estudiante gnóstico iniciado logra conquistar una iniciación, empezando desde menores y pasando las 4 pruebas de fuego, etcétera, etcétera, están naciendo, van naciendo, porque eso lo va haciendo el Cristo.
Ese Cristo que el maestro llama el Cristo revolucionario, que está escrito también en un libro del maestro. Y ahí explica él ese trabajo. De manera que si nosotros queremos una Semana Santa que se vaya dando de poco a poco a través de la muerte psicológica, del nacimiento, etcétera, etcétera, yo creo que podemos nosotros en América Latina sacar una cosecha de iniciados. Nosotros estamos pasando por situaciones muy difíciles, pero todo eso tiene que ver con nuestro karma. Esto no es un regalo, ni que esto fue culpa del chino, o que esto fue culpa del gringo, nada. Esto no es casualidad. Aquí hay una purga, y esa purga es dolorosa, porque todo lo que sea para que venga una nueva y surge una nueva generación, hay dolor, hay lágrimas, hay mucha tristeza. Eso está pasando ahora. ¿Qué podemos hacer nosotros? Pedir misericordia, hermano, y hacer oración por los que sufren, pedir a los maestros de la medicina que los que tienen méritos de acuerdo con la ley divina reciban alivio, reciban sanación, reciban ayuda. De manera que necesitamos arrepentimiento. Esto nosotros tenemos que irlo pregonando de poco a poco, pero decirle a la gente que lo que está pasando es karma, eso no debe salir de nosotros, porque entonces nos ven como indolentes, como que somos duros, como que sentimos alegría. No, nada, nada. Entonces les confieso a ustedes, hermanos, que yo me he sentido frágil y débil cuando yo veo la cantidad de muertos en las calles de Guayaquil, los cajones por ahí tirados, las cajas, etcétera, etcétera. Pero yo digo que si hay una humanidad que está haciendo un trabajo de liberación, eso no debe pasar. Lo que está pasando en los diferentes continentes de este planeta, eso es producto de una rendición de cuentas. Unos más, otros menos. Fíjense ustedes que a nosotros, para no contagiarnos, nos ha tocado escondernos. Aquí estamos orando, haciendo bendiciones, estudiando la gnosis con la yaqui, y llamando a mis hermanos, porque hay algunos hermanos que se han enfermado con el virus y los están tratando, los están ayudando, y los estamos ayudando, etcétera, etcétera. De manera que esto no es un juego. Entonces nosotros tenemos, con esto que hemos tratado aquí en el día de hoy, una reflexión, hermanos. Estúdiense en el Nuevo Testamento, lo que yo estoy diciendo, profundícenlo y verán ustedes que nos vamos a refrescar, vamos a tener una reacción, porque sabemos que lo que está pasando no es un juego, sino que es algo muy serio, porque yo sí creo que lo que no cambia por las buenas, cambia por las malas, de manera que existe la espada de la justicia. El solo conocimiento del yo en su proceso no sirve para eliminar el yo. Necesitamos nosotros trabajar con nuestro ser, nacer de nuevo. Sin el fuego es muy difícil despertar. Sin el sexo, el yo solo muere bajo el filo de la espada flamígera. Esa espada es el fuego sagrado, la palabra misteriosa, Kundalini, que nos presenta el amor de Dios. Así
que solo despierta practicando la malla sexual. Esto debe quedarnos a nosotros en la frente, en el cerebro, en la mente y en el corazón. Porque creo que si nosotros no retomamos un trabajo, pues si no somos seres conscientes para servir al Padre y respetar a nuestra Madre Divina, entonces somos diablos conscientes, porque sabemos de qué se trata. Y eso es más grave, es mucho más grave. Esto no es de miedo ni de temores, sino que tenemos que ser serios, serios. Así pues, hermanos, que quedan muchas cosas por entender y por explicar, pero ustedes tienen que estudiar, yo tengo que estudiar, tengo que practicar, etcétera, etcétera. Pero finalmente, yo les quiero decir a ustedes, hermanos, que como conclusión en el concepto de Semana Santa, es un proceso de los misterios mayores, primero en los menores y después las pruebas de fuego y luego entrar a las iniciaciones mayores. ¿Eso es posible? Sí. Si nos proponemos, sí. Y esa manera de proponernos debe de ser de nuestra sacerdotisa y nosotros como sacerdotes. Debemos de tener esa gentileza de ayudarnos mutuamente, porque nadie más nos va a ayudar a los varones y a las mujeres con los mismos derechos. La mujer tiene derecho a su autorrealización y el varón también. Entonces tenemos que aprovechar el tiempo y que todo sea en su momento, que es oportuno, porque el trabajo del gran arcano no es de presiones ni de violencias, sino que es un encuentro de convenio amoroso entre el hombre y la mujer. Entonces, el varón debe respetarle el fuero a la mujer. Bueno, y la mujer también debe respetar el fuero al varón. Es decir, tenemos que ponernos de acuerdo para que las cosas sean con amor. Así pues que este proceso de la Semana Santa no hay que buscarle por ningún otro lado más, que es un proceso de iniciación. Es un proceso que tenemos que iniciar. Repito, iniciaciones menores, calificarlas, llegar a ser un chela, calificar como chela y luego entrar a las iniciaciones de fuego. No hablemos de primera montaña, ni segunda montaña, ni tercera montaña. Vamos a ir, como se dice, al corte, haciendo lo que tenemos que hacer. De manera que los misterios mayores deben ser acompañados de la purificación por medio de la suprasexualidad, que es la alquimia. De modo que lo que hemos hablado lo he sintetizado como la obra del Padre y que tenemos el auxilio de nuestra Divina Madre Kundalini del Amor. Esa es mi conclusión. Quisiera que antes de retirarnos, hermanos, desde acá y desde allá donde están ustedes, unamos nuestros cerebros, nuestras mentes, nuestros corazones y hagamos un cántico buscando el bienestar y la felicidad. Nosotros de alguna manera, por la mente universal, estamos unidos en nuestro cerebro y en nuestra mente con toda la humanidad. De manera que cuando nosotros
que hacemos estos cánticos, pues prácticamente estamos conectados y habrá quien perciba para recibir estos, podríamos decir, estos cánticos de alegría en medio de tanta tristeza. Entonces diríamos: Padre mío, Señor mío y Dios mío, tú que eres mi real ser, mi Dios íntimo, te ruego y te suplico, glorioso Señor y Padre mío, que me concedas espíritu de tu sabiduría para hacer mi trabajo de la gran obra del Padre. Madre divina, tú que eres Madre mía, el amor de Dios, te ruego, Madre mía, que me concedas potestad y gracia para irradiarle amor a todos los espacios donde se encuentran mis hermanos, por los pisos, por las paredes, por los techos, por los patios, por los jardines, que podamos nosotros irradiar el amor. Y decimos que todos los seres sean felices, que todos los seres sean dichosos, que todos los seres sean en paz, que todos los seres sean felices, que todos los seres sean dichosos, que todos los seres sean en paz, que todos los seres sean felices, que todos los seres sean dichosos, que todos los seres sean en paz. Que el poder del Cristo íntimo, que nuestro Señor Jesucristo, el Sacratísimo Espíritu Santo, el Señor Jehová, derrame su poder y su gracia, pidiendo misericordia al Señor Anubis y a los 42 ángeles de misericordia, que nos den su bendición y nosotros bendecir a toda la humanidad con la bendición aarónica de nuestro Señor el Cristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, con la protección del Santo Tetragramatón. Paz inverencial, hermanos, una feliz noche.